Adelante, Lucas. Bien, gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Gracias por la invitación, Lucas. ¿Sabe que me di cuenta? Hay un viaje de Lucas, ¿no? Que conté ahí, somos 5. Lucas, Lucas, Lucas. Es la reunión de los Lucas, ¿viste? Vamos arriba, Lucas. Bueno, para quien no me conoce, soy brasilero. Hace 3 años que estoy acá, 3 años y algo, acá en Uruguay. Así que tengo ese acento raro. A veces me olvido de algunas palabras. Yo sé que hablo medio nieri, pero espero que entiendan todo. Cualquier duda, pregunta a Lucas de Barba. Vamos por las características, ¿está? Yo soy Lucas de lentes, tenemos Lucas de barba y Lucas de gorro y vamos yendo ahí. Bueno, es, bueno, esa semana estaba entonces orando a Dios y preparando esa palabra y me vino una reflexión y Dios habló conmigo a través de una película. Cosas raras que siempre me pasan, ¿no? Porque a veces nos limitamos y pensamos, ¿cómo que Dios puede hablar con nosotros? Si yo te preguntara hoy, ¿cómo que Dios habla contigo? Capaz que ya tenemos una respuesta medio que automática de decir, bueno, Dios habla conmigo a través de la palabra, que sea la Biblia, de canciones y de oración, ¿sí? Pero yo creo, y bueno, estoy seguro de eso, que Dios puede hablar contigo de varias maneras, no solo con la Biblia, sino que a través de personas, a través de la naturaleza, a través de una situación, de un pensamiento, y sí también a través de películas. Y no necesariamente hay que ser una película cristiana. Fue lo que pasó conmigo esa semana y bueno, para reflexionar ese texto que vamos a compartir hoy, el mensaje de Dios para nosotros, quería usar el ejemplo de esa película, que no sé si ustedes ya la miraron. A mí me encantan las películas de ficción, o sea, ¿no? De todo ese tema de ficción científica y eso. Y hay una película que se llama Matrix. Hace así con el dedito lo que ya miraron esa película, Matrix, para tener una idea. Bueno, la película, yeah, la película Matrix, ella, a los que no conocen, son 3 películas y habla de un tema futurista donde las personas se conectan a una realidad virtual, ¿no? Se conecta con un enchufe en su cabeza, es medio loco todo. Y entonces entran en ese mundo de realidad virtual donde se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y ahí pueden volar, pueden hacer trucos y tener habilidades especiales y poderes, y bueno, dependiendo de la evolución del personaje. Bueno, no vamos a entrar en detalles así de la película. Si quieres saber más, puedes mirar después. Está muy buena, la verdad que sí. Pero hay una parte, una escena que me llamó mucho la atención. En la película Matrix tiene un protagonista principal que se llama Neo, ¿no? Es un chico que un hacker de computadora, hace sus cosas, no sé qué, tiene su rutina, pero en algún momento él no sabe de nada, ¿no? De qué está pasando en realidad en el mundo. Él se encuentra con otro muchacho que se llamaba Morfeo. No, en portugués es Morfeo, no sé si cambia el nombre, pero no es tan relevante el nombre. Pero el Morfeo, ¿qué hace cuando se encuentra con Neo? Él presenta 2 opciones. Y las opciones, tenía 2 pastillas en la mano. Yo tenía una imagen, no sé si pudieron, si pueden subir esa imagen. Ahí va. Bueno, creo que todos están viendo. Ese es Morfeo de la película y él presenta a Neo esas 2 pastillas, la roja y la azul. Una de ellas, lo que hace es que él, antes de presentar las pastillas, cuenta a Neo que en realidad todo que estaba viviendo, su rutina era una mentira, que él estaba enchufado y todo que pensaba que era verdad
En realidad era algo que, mensajes de la computadora que estaba mandando para su cerebro y que él tenía que conocer la vida real. Pueden sacar la imagen si quieren, así podemos interactuar. Y, y el niño tenía una opción. Si una de las pastillas le hacía despertar posta en un mundo que no tenía nada que ver con lo que vivía él en ese momento, ¿no? En un mundo real donde las personas pasaban por peleas, por luchas y batallaban en contra de las máquinas para sobrevivir. O si él elige tomar la otra pastilla, él vuelve o sea, él se olvida de la charla que tuvieron y despierta en su casa y sigue su rutina normal, pensando que fue un sueño, pero en realidad él iba a seguir viviendo una vida de mentira. Bueno, y ahí empieza entonces la historia del Matrix, que él toma la pastilla no me acuerdo el color, si era el rojo o el azul, pero también irrelevante. Y entonces él despierta y es una locura, porque él está su cuerpo gigante en una, no sé cómo, un útero artificial, donde hay millones de personas enchufadas, y es como que las máquinas estaban como que robando su energía vital, mientras estaba tirando ideas en su cabeza de su rutina, y se alimentaban de eso. Es una locura. Bueno, el detalle es que cuando despierta de ese sueño, el niño tiene entonces esa misión, ese propósito de salvar a la gente de las máquinas, para que vivan una vida verdadera y no esa mentira que le meten en la cabeza. Bueno, hoy yo voy a hacer el papel de Morfeo y quiero presentar a ustedes esas dos opciones. Pero antes vamos a conocer la historia de 4 chicos de la Biblia que pasaron por una situación complicada y eligieron también, tenían 2 opciones, así como la mayoría o todos los profetas y personas que vemos de relevancia en la Biblia que hicieron la diferencia en sus tiempos, eligieron una de las opciones. Esos 4 chicos también. Y quiero invitar a ustedes ahora, si tienen sus Biblias ahí, para abrir en el libro de Daniel, el capítulo 1. Y vamos a leer algunos pares de versículos, solo para facilitar ahí la reflexión de la historia de esos chicos. Entonces, voy a leer. Soy malísimo leyendo en español, así que no intenten concentrarse en el contenido y no en lo que voy a hablar, ¿ok? Bueno, capítulo 1 de Daniel, el versículo 1, adelante, vamos a leer. Y voy a leer acá en mi Biblia, pero si ustedes quieren acompañen por el celular, capaz que cambie alguna cosa, pero dice así: en el año 3 de reinado del rey Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio, en los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían a servicio del rey. Versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe
de oficiales les cambió el nombre. A Daniel le llamó Beltasar, Belsasar. A Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Hasta ahí. Bien. Entonces vemos acá en la historia una situación rara, ¿no? Que Israel era el pueblo elegido de Dios. En ese tiempo ya había pasado todo el tema de los israelitas que salieron del Egipto, de Moisés, el pueblo que fue elegido por Dios, que pasaron por el desierto, llegaron a Canaán, empezaron a poblar las ciudades, a crecer su pueblo. Israel entonces, en algún momento de la historia se olvida de Dios y se olvida de adorar a Dios, el pueblo se olvida de todo, se aleja de Dios y ellos son atacados por los babilonios. Y bueno, Dios permite eso de que ellos fueran atacados. Y cuando se dice acá que Jerusalén, que fue atacada Jerusalén y la sitió, es que fueron atacados el pueblo y todos fueron llevados como esclavos a Babilonia. Entonces el reino de Babilonia ahora estaba lleno de esclavos israelitas. Entre ellos estaba Daniel. Voy a decir por los nombres que nosotros conocemos, Mesac, Sadrach y Abednego, ¿no? Que no eran sus nombres verdaderos. Entonces, piensen conmigo, los chicos fueron llevados como esclavos, su reino, su ciudad destruida completamente, se alejaron de su familia y ahora le cambiaron los nombres y quieren enseñar cosas de un pueblo de gente que no se importaba con Dios, que odiaba a ellos y que los maltrataba, y tenían que aprender esas cosas. Y la pregunta que tengo es, ¿qué les parece? ¿Que ellos estaban enojados con esa situación? ¿Estaban con miedo? ¿Cómo les parece que reaccionaron a eso? Bueno, la palabra dice que ellos estaban ahí y entendían que Dios tenía un propósito en sus vidas. Y entonces al último versículo vemos que Daniel dice, no queremos contaminarnos con la comida de ustedes. Y bueno, la comida es un ejemplo, pero en realidad ellos no querían contaminarse con nada que venía de los babilonios porque sabían que las cosas que ellos traían no agradaban a Dios, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos varias situaciones, algunas que son más conocidas, otras que capaz que ustedes van a escuchar por la primera vez, pero a principio ellos decidieron no comer la comida que era consagrada a otros dioses ahí de los babilonios, y ahí toman la decisión de entonces comer solo verduras, y no sé si ustedes ya escucharon, hay un ayuno que se llama ayuno de Daniel, y es justo que muchas iglesias hacen, que es justo para acordarse de eso, de que solo comen legumbres, verduras, porque fue la elección que hicieron, ¿no? Y Dios cuidó de ellos, porque aunque comieron solo verduras y legumbres, cuando pasó un cierto tiempo, ellos estaban más fuertes de lo que los otros que comían de todo que venían del rey. Entonces, ahí vemos una cosa diferente de esos chicos, aunque estaban en medio del pueblo de los babilonios, las costumbres de los babilonios, con la comida, los placeres que ellos tenían ahí, ellos no se contaminaron. Bueno, más adelante en la historia, en Daniel, el capítulo 3, no necesitamos leer, si vos quieres puede leer después todo el libro que está genial, está zarpada esa historia, una de las que más me gusta de la Biblia. Pero en el libro de Daniel 3 viene una parte de la historia que la mayoría de nosotros ya la escuchamos, ya la conocemos. Si vos no la escuchó, es sobre el horno ardiente. ¿Y qué pasa en Daniel 3? Pasaron algunos años, el rey creó un decreto, ¿no? Que él hizo una estatua de oro. No hay detalles muchos de cómo era esa estatua, ¿no? Algunos dicen que era un
un toro de oro, o era el rostro del rey, tenía Historia. ¿Cómo? Que yo sé esa historia. Bien, ok, genial. Entonces, los que no saben, voy a intentar resumir, no voy a dar muchos detalles, mucho spoiler, así que si quieren conocer más, vayan a la Biblia y lean, y ahí es genial que puedan leer y tener su reflexión, imaginar cómo pasó todo eso a su manera. Bueno, y el rey dijo, todos cuando escuchen ruidos de tambores, de trompetas, trompetes, de cosas de soplar y hacer ruido, y que vayan todos a la plaza y empiecen a adorar esa estatua. Y todos, era obligatorio. Y si no lo hiciera, iba a ser tirado a un horno ardiente que te iba a quemar y iba a morir. Bueno, el tema es que obviamente los tres, ¿no? Azarías, Misael y Ananías y Daniel también no iban a hacer eso, porque eso adoramos solo al único Dios verdadero, ¿no? De los israelitas. Entonces no hicieron. Y una y otra vez, hasta que vinieron los soldados y los amenazaron. Vos, vamos a seguir haciendo eso. Tienen que ir allá y adorar a esa estatua. No lo hicieron. Y entonces Nabucodonosor los manda al horno ardiente, Mesac, Sadrach y Abednego, o sea, Ananías, Misael y Azarías. Los tira en el horno, va para su casa y en medio de la noche el milagro sucede. Un ángel baja y empieza a caminar con ellos adentro del horno. Y el soldado mira y no entiende nada, porque están ahí, me imagino esa escena, esa parte, esa escena, los chicos bailando, reíndo, imagínate, en medio del horno, y la palabra dice que ni la ropa, ni los calzados que estaban usando no se consumieron con el fuego. Vos, increíble, bailando, reíndo, alabando a Dios, y el soldado mira eso y, qué locura, y empieza a llamar y van a llamar al rey Nabucodonosor, y cuando él viene, ¿qué está pasando? Los locos, ¿no eran tres que estaban en el horno? Y el Nabucodonosor dice, sí, los tres, para mí que ya son polvo, pues polvo. Eso cuando quema alguna cosa que queda cenizas, eso, cenizas. Y cuando se acercó el rey, habían cuatro bailando, y él quedó, ¿qué sucede? ¿Qué es eso? Sácalos de ahí, sácalos. Y cuando salen, entonces está en el versículo 28, no vamos a leer, Daniel capítulo 3, versículo 28. El rey Nabucodonosor se tira al piso y reconoce que el Dios de los israelitas, el Dios de los chicos, era el único Dios verdadero. Y hace un decreto, ¿sí? Decreto, de que todos podrían adorar al Dios de los chicos, el Dios de Israel, porque reconoció públicamente, el rey de Babilonia reconoció que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. ¡Wow! Y ahí entendemos una cosa. Los chicos estaban ahí con un propósito. Y eso los motivaba a seguir así, haciendo la diferencia en medio de Babilonia, de los otros chicos de ese pueblo, ¿no? Bueno, seguimos la historia más adelante, pasan varias cosas que no voy a dar spoilers, si quieren ver, lean todo el libro de Daniel, que hay muchas cosas increíbles, pero una de las que ya conocemos, que ya escuchamos, si vos no has escuchado, es una de las más conocidas de la Biblia, está en el libro de Daniel, el capítulo 6. ¿Qué pasa? Muchos años se pasaron y los chicos siguieron ahí, firmes. Me imagino que Daniel tenía como 50 y pico años de edad, y ahora Daniel era muy cercano del rey Nabucodonosor, y ahora él es la tercera persona más importante de toda Babilonia, es un gobernante que manda en todo. Ese es Daniel en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Nabucodonosor muere. No voy a dar spoiler de cómo murió Nabucodonosor. Si quieres saber, busca en la Biblia. Pero él muere. Y cuando muere Nabucodonosor, ¿qué pasa? Se cambia el rey. Y viene otro rey que se llamaba Darío. Ese rey vino con varias propuestas e ideas revolucionarias, cambiando los planes, y eso no fue bueno para los cristianos, o sea, los israelitas del pueblo de Dios.
no podrían, porque, ¿qué pasa? El rey viene, así como entra un presidente del país, se cambia, ¿no? Los gobernantes, senadores y todo, viene todo un grupincho ahí que trae un montón de leyes y cosas, ¿no? El rey no vino solo, vino con un grupo nuevo y ese grupo tenía envidia de Daniel y de sus amigos y quería cambiar las cosas. Entonces empezaron a hacer algunas trampas para sacar a Daniel de ahí. Entonces dicen que Daniel, a partir de ahí, el rey Darío creó un decreto donde nadie podría adorar a otros dioses, solamente a él. O sea, Darío era el dios ahora. El loco llegó y, no hay otros dioses, yo soy el dios, adoren a mí. Y obviamente, ¿qué pasa? Daniel no va a adorar a otro dios, sigue adorando al único Dios verdadero, nuestro Dios. Entonces, el decreto era de que si adorarían a otro Dios, iban a ser tirados a cueva de los leones. La cueva se dice, ¿sí? Se entiende, ¿no? Un agujero, un calabozo, no sé cómo era eso, pero tenía un montón de leones hambrientos que se caera una cucaracha, ellos se matarían para comer a la cucaracha. Imagínate una persona, ¿no? Y me imagino que Daniel era un poquito gordito ahí, ¿no? Porque comía cosas buenas, yo qué sé. La tercera persona más importante de Babilonia tenía plata para comer un asadito fin de semana. Bueno, y entonces tiró a Daniel en la cueva de los leones, así, de una. Y el rey se va a su casa, lo mismo que pasó con los tres en el horno ardiente, ¿no? Daniel queda con un montón de leones hambrientos toda la noche. Y ahí te pregunto, ¿qué hizo toda la noche? Bueno, la Biblia dice que le oró un ratito y el mismo ángel vuelve, porque ese ángel de las historias era el propio Dios, ¿no? Representado como un ángel que venía y estaba con el pueblo ahí y con los que le amaban y cumplían su propósito, su misión. Entonces, los leones son mansos ahora, son amigos de Daniel y ellos no sé si jugaban, creo que Daniel se acostó arriba de un león y durmió toda la noche, no sé, parece un león manso cerca mío, yo juego con él, subo arriba como un caballito y salgo, como hay un dibujo que He-Man, ¿conoce a He-Man? Que sube arriba de un león, He-Man, no sé, que levanta su espada y se transforma en caballo. El dibujo no está tan bueno, pero la idea de subir arriba de la unión es genial. Bueno, ok, y ahí, siguiendo la historia, nos vamos a leer el versículo 26. ¿Hay algún mensaje que no... A ver... ¿Mandar algún mensaje? No veo. No sé cómo ve ese mensaje. Acá. El que enviaba a Daniel los hizo entrar a la fosa al último de los leones lo comieron. Ah, es verdad. No puedes dar spoiler. Lucas, deja que lean la Biblia, por favor. Sin spoiler de la historia. No fue. Fue uno de los 8 Lucas que tenemos en el chat. Ok. Bueno. Sí, hay detalles que no voy a contar. Bueno, voy a contar. Los que tiraron ellos al horno ardiente y a los leones, el rey mandó tirar a los soldados. Y ahí, muerte cierta. ¿Por qué? Porque hicieron mal. Me imagino que esos soldados empezaron a reír mientras estaban tirando a los chicos ahí. Bueno, detalles aparte. Daniel capítulo 6, versículo 26. Voy a leer, sí. Yo dije que no iba a leer, pero me parece interesante para contextualizar. Daniel 6, 26. Dice así. Me olvidé de una parte. Pasa toda la noche Daniel con los leones. El otro día el rey viene, el soldado dice, Daniel está vivo. El rey Darío llama a Daniel. Daniel sale de la cueva de los leones y dice a Darío, Darío, imagínate, ¿no? Quedó loco. Pero, ¿cómo está ahí? ¿Sos domador de leones? ¿Salió de un circo? ¿Cómo puede controlar a los leones para que no te coman vivo? Y él dice, no, mi Dios me protegió.
mi Dios estaba conmigo ahí adentro. En ese momento Darío se cae al piso y reconoce a Dios de Daniel como el único Dios. Y ahí hay otro decreto, así como pasó con Nabucodonosor, que está en el versículo 26 de Daniel 6, que dice así: he decretado, ese es Darío diciendo, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, el único Dios, y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. ¡Wow! Imaginen eso en aquellos tiempos, un lugar donde era prohibido hablar de otros dioses, un lugar donde la gente hacía cualquier cosa, un rey que vino y robó y llevó como esclavo al pueblo de Dios y mataba gente y hacía maldad. Reconocer que Dios es el único Dios y que todos tienen que adorar y alabar a ese Dios y que el reinado de Él va a durar por siempre. Eso es increíble. Y eso solo sucedió porque Ananías, Misael, Azarías y Daniel elegieran cumplir el propósito de Dios para sus vidas y no contaminarse con las cosas de Babilonia. Bueno, ahora que entendemos la historia, entendemos un poco de lo que pasó con esos tres chicos que para mí son genios, héroes de la Biblia. Ahora venimos a nuestra reflexión. Yo dije al principio, antes de contar la historia de los chicos, que tenía el rol de Morfeo hoy acá. Morfeo se dice de la película, ¿no? Y voy a dar dos opciones. ¡Fua! ¡Qué pesado eso! Así como en Matrix, la gente no sabe, vive su rutina, su día a día, sin saber lo que realmente está pasando afuera de la Matrix. Porque la Matrix era ese mundo virtual, era ese mundo donde ellos hacían cualquier cosa sin preocuparse con las consecuencias. Y así como en la Matrix, en nuestros días, hoy por hoy, hay también un mundo que a veces nos olvidamos, un mundo sobrenatural, ¿no? Y ese mundo es más real de lo que nosotros creemos o imaginamos. Hay un mundo que no podemos ver porque quizá no queremos ver o porque nos dejemos llevar por los placeres de la vida. Hay un mundo que nos olvidamos porque capaz que estamos ocupando nuestro tiempo más con Netflix, con series, con películas, con mi celular, con redes sociales. Estoy ocupando las 24 horas de mi día con videojuegos, con charlas que no me llevan a nada, o buscando influencers, y hay personas que a veces miran por horas y horas una otra persona haciendo bobadas en su rutina de su día a día y dejan de vivir su propia vida porque están tan acostumbradas a vivir mirando a otros, ¿no? Que sean youtubers, instagramers, influencers, que se olvidan del propósito de su vida, que se olvidan de tener un propósito para su vida. Y bueno, hay un mundo espiritual y más allá hay un cielo, el cielo que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Y a veces nos preguntamos cuál era el propósito de Jesús en la tierra, y automáticamente nos viene a la mente: Jesús vino para salvar. ¿Salvar de qué? Vino para salvar del infierno. Bueno, entonces Él murió en la cruz y salvó a la gente del infierno, y ahora, pero en más allá. Jesús, Él tuvo 3 años en la tierra, 3 años Él tuvo 33 años en la tierra, pero 30 años Él se preparó para cumplir su propósito.
Y en 3 años, solamente 3 años, él salió en todas las ciudades, todos los barrios, todos los lugares posibles, hablando de una única cosa: el reino del cielo. El reino del cielo, el reino del cielo. Había reino en la tierra. El pueblo vivía en el tiempo de Jesús una supuesta esclavitud, que el pueblo romano vino y con sus leyes, con sus impuestos metieron un montón de ideologías, y el pueblo de Jerusalén, que era y el pueblo de Dios, que sigue siendo el pueblo de Dios como todos nosotros, se olvidaron. Los propios judíos, la Biblia dice que Jesús, él era judío, ¿no? Él vino, en aquella época no había cristianismo, porque obviamente él es Jesucristo y a partir de él vino el cristianismo, pero él dice: yo vine para los míos y los míos no me aceptaron. Eso es muy fuerte, porque Jesús vino a hablar con la gente que conocía a Dios, del reino del cielo, y la gente no quería escuchar a él. Pero él siguió en su propósito, siguió en su misión. Y la misión de Jesús era esa: hablar del reino de Dios, hablar del reino del cielo. Y muchas veces él era confrontado y la gente no quería escuchar o no entendía. Y quizás se juntaba una multitud, pero la gente que venía acerca de Jesús, y eso me hace reflexionar, porque en la Biblia dice que a veces Jesús hablaba para multitudes de, no sé, por ejemplo, hay una parte que Jesús multiplica los panes y peces, pescados. Y dice que hay 10.000 personas, 10.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y pues, ustedes saben que para cada hombre en la tierra hay como 6 mujeres. ¿No sabían de eso? Es verdad. Entonces, si estás soltero, tranquilo, ora un poquito más, que hay 6 mujeres para vos. Que sea una sierva de Dios cristiana que te va a bendecir. Y niños, un viaje de niños. Donde miro hay niños. Entonces, me imagino 50.000 personas ahí escuchando a Jesús. Pero, ¿qué hacían esas personas? ¿Se acercaban de Jesús para escuchar sobre el reino de Dios? ¿Les parece? No. La gente quería ver milagros, la gente quería ser sanada, la gente quería ver pan y pescado explotando y volando de canasta. Ellos querían ver cosas, ellos no querían saber de Dios. Y bueno, ¿dónde quiero llegar con todo eso, chicos? Ya estamos concluyendo la palabra. Jesús vino a presentar a la gente el reino del cielo. Vino a mostrar, abrir los ojos de las personas para que ellas entendieran que, aunque tenemos nuestra rutina, estudiamos, hacemos liceo, tu facultad, tenemos amigos, jugamos la pelota, trabajamos en que sea su laburo, juega videojuegos, no hay problema, mire Netflix, mire series, YouTube, lo que sea. Pero eso no es el principal de la vida, eso no se acaba ahí. ¿Y cuánto tiempo vamos a vivir? Y tengo una pregunta para hacer a ustedes hoy. ¿Cuánto tiempo dura la eternidad? Porque así como en la película, mucha gente vivía su rutina ahí enchufado, ¿no? En la película Matrix, y consumiendo eso que el mundo de Matrix los traía. Hay mucha gente acá en la Tierra, mucha gente, más que imaginamos, que vive cada día consumiendo las cosas de ese mundo. Pero, ¿cuánto tiempo vamos a vivir en la Tierra? Bueno, imaginen que esa lapicera es la eternidad. Obviamente no es solo eso, ¿no? La eternidad es eterna. Entonces, y la eternidad, la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la creación del universo sería esa lapicera. Acá está el principio. Imaginen que todo eso, hasta el fin de los tiempos, va a ser la eternidad, la historia de la humanidad. Imaginen que solo esa puntita, que menos, mucho menos que eso, es su tiempo de vida en la Tierra. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? 80, 120 años, ponele, 150 años.
Si es 98 años, ¿tá? Yo profetizo 98 años para cada uno de ustedes. En nombre de Jesús, amén. 98 está bueno. Imaginen que ese tiempo, que es cortito, comparado a toda la historia de la humanidad y toda la eternidad, vamos a vivir, pero ese tiempo cortito influencia todo el resto de su eternidad. Ahora tengo otra cosa para preguntar. Si ese cortito tiempo acá es nuestra historia, así como yo dije que me encantan las películas, imagine ahora que toda la historia de la humanidad es una película. ¿Cuánto tiempo dura una película? 2 horas, 2 horas y media. ¿Quién es el principal, el protagonista de la película de la historia de la humanidad? Una sola persona. Lucas, porque somos muchos. No, Jesús. Porque si miramos hoy, estamos en 2020, ¿no? O sea, 2020 años hacia atrás, Jesús hizo historia. Y no importa cuánto tiempo pase, todos van a acordar de Jesús en cualquier lugar del mundo, hasta en Corea del Norte, que quizá no hay cristianos y no leen la Biblia, saben quién fue Jesús. Él es el protagonista. Eso hace nosotros secundarios. ¿Es importante un secundario? Sí, totalmente. Imaginen una película de Bang Bang, ¿no? Lejano Oeste. Y entra el loco no sé, una tienda, en un bar, y bang, y empieza a tirar con su arma, pero no hay nadie. Y ahí viene el principal y, oh, yo soy el oro y vos sos el villano, vas a la cárcel. Y él, no voy a la cárcel, y empieza bang, bang. Pero si no hay nadie, no da importancia a la escena, ¿no? Ahora si hay gente gritando y saltando y rompiendo todo, bueno, no sé por qué estoy diciendo Lejano Oeste, pero está, cualquier película, necesitan de secundarios. La historia de la humanidad tiene Jesús como principal, que hace de nosotros secundarios. Pero ¿para qué sirve la historia de la humanidad? Para hablar del reino de Dios, para hablar de la eternidad, porque la gente está muriendo, se ha muerto, ¿no? Bueno, la gente muere todos los días sin conocer a Dios, sin conocer a Jesús. Y la gente quizá escucha, pero siguen ahí enchufados, como de Matrix, en sus deseos, en sus voluntades, en las cosas que consume del mundo, que no les llevan a nada, que le alejan de Dios. Bueno, tenemos una misión. Neo tenía la misión de salvar a la gente que estaba enchufada a la Matrix. Él despertó para la realidad que era el mundo. Y él lucha en las 3 películas para hacer eso. Destruir la Matrix para que la gente sea salva. Jesús vino con ese propósito. Pero él vino y preparó discípulos, preparó a nosotros. Porque la misión de rescatar a la gente, la misión de hablar del reino de Dios, no es del pastor de su iglesia, no es de los misioneros. Yo soy misionero acá en Uruguay, ya hace 3 años. Salí de mi país y vine acá con ese propósito también. A veces hacemos pila de cosas, salimos a hacer evangelismo en la calle, usamos proyectos de skate, damos clases de skate para hablar a los niños también de Dios. Hablamos con niños, tenemos un grupo de teatro, y a través del teatro, de payaso, hablamos con niños de Dios. Pero no estoy diciendo eso para, oh, no, que Lucas es el mejor. No, olvídate, Dios es bueno y me dio esa oportunidad y quiero aprovechar. Porque yo sé que yo soy el secundario y esos 98 años que voy a vivir en la tierra son para ese propósito. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe cuál es el rol del secundario? Hacer con que el principal brille en la película de la historia de la humanidad. Su rol como secundario es hacer con que Jesús brille. Hacer con que Jesús brille.
en su liceo, en su UTU, en la facultad, en su trabajo, con sus amigos, donde sea. ¿Y sabe cómo vamos a conseguir hacer eso? ¿Cómo vamos a lograr? Cumpliendo nuestra misión y no se contaminando con las cosas del mundo, no se contaminando con las cosas de Babilonia, así como Daniel, así como somos amigos. Y sí, yo creo que vos, yo, nosotros podemos cambiar la historia de Uruguay. No sé si saben, pero Uruguay es conocido en la América Latina como el país con menos cristianos y con más ateos de toda la América Latina. Y tiene la más grande tasa de suicidio también. Yo y vos somos invitados hoy para cambiar esa situación. Ese es su propósito. Esta es su misión. Hablar de un Dios que es eterno. Hablar de un reino que es eterno. Dos opciones. Soy Morfeo ahora. Me imaginen negro con lente así, una capa negra, dos manitos, una pastilla roja, una azul. La primera opción. Termina esa llamada. Apaga su celular o sigue ahí con Instagram, Facebook, haciendo lo que sea, mirando Netflix. Sigue su vida normalmente, como si nada hubiera cambiado. Sigue yendo a la iglesia. Bueno, nos vamos a la iglesia, estamos en cuarentena. Siguen entrando en Zoom todos los sábados, domingos, a la célula, cumpliendo su rol de cristiano en la semana. O puedes elegir la segunda opción. Hoy, preguntar a Dios cuál es su propósito en la creación. ¿Cuál es su propósito en la historia de la humanidad? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida, para salvar a sus amigos de UTO, de liceo, de facultad que no conocen a Dios? Para salvar a su hermano que está ahí en su casa, que nunca ha escuchado de Dios, a su vecino. Dos opciones. Y si elegís la segunda, te prometo dos cosas. Mucha cosa va a cambiar en su vida. Porque Dios y el Espíritu Santo te va a llevar a mirar la gente y las situaciones de una manera distinta. Vas a mirar a la gente con amor, ese amor que viene de Jesús, no de nosotros, y va a mirar a la gente y preocuparse por ellas hasta que realmente conozcan a Jesús. Va a mirar a situaciones donde nadie se importa y va a empezar a importarse por ellas. Vas a vivir algo sobrenatural. Y más allá, vas a tener una vida plena. Porque quizá nunca habéis preguntado antes, ¿cuál es o qué es una vida plena? ¿Cuál es la importancia de la vida? Tener un trabajo, tener una familia, hacer una carrera y llegar a mis 98 años con 50 nietos y contar la historia de la película de Matrix para ellos. Una vida plena está en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué es estar en el centro de la voluntad de Dios? Es estar en medio de Babilonia como un esclavo, perder todo que realmente ama, pero aún así ser feliz, porque sabe que estás en el centro de la voluntad de Dios y que Dios tiene un propósito en su vida. Una vida plena es estar en medio de la cuarentena, donde la gente tiene miedo de morir, que está sin trabajo, que está con necesidad financiera, pero contento, feliz. Porque Dios es su Dios y sigue siendo su Dios. Y Dios es Dios en la cuarentena, en el miedo, en la desesperación, en la depresión. Él sigue siendo su Dios y Él te ama y Él te da un propósito. Y Él te protege, te salva y Él te lleva más allá. Yo elegí eso cuando tenía mis 17 años. No voy a contar mi testimonio hoy para ustedes, capaz que en otra oportunidad. Pero te cuento una cosa. Yo no soy millonario. Yo
no soy el crack en todo lo que hago, pero yo soy la persona más feliz del mundo. Porque todos los días yo vivo el plan de Dios para mí. Porque todos los días yo estoy seguro que estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y si mañana Jesús vuelve, yo sé que voy a mirar a Él y así como Pablo, uno de los apóstoles, decir, yo hice una buena pelea, terminé mi carrera, guardé mi fe y listo, ya está. El resto, que más allá que esos 98 años, toda la eternidad en el cielo, sabiendo que yo cumplí mi rol. Bueno, así concluyo y espero que Dios tenga hablado con ustedes. Quiero terminar haciendo una oración y si quieren hacer preguntas, charlar, capaz que pueden pedir a Lucas, algún de los 8 Lucas que están en el chat. Ellos tienen mi número de WhatsApp, podemos charlar por WhatsApp sin problema. Que Dios bendiga a todos. Vamos a hacer esa oración, ¿sí? ¿Podemos? Papá, muchas gracias por ese tiempo de reflexión, por esa charla que tuvimos. Gracias porque el Señor sigue siendo Dios en medio de la cuarentena, en medio de la desesperación de toda la humanidad. Nosotros seguimos acá, sabiendo que el Señor está en el control. El Señor es Dios de los pobres, de los ricos, de los enfermos, de los que tienen salud. Sigue siendo Dios, el Dios que puede cambiar todo y puede salvar a todos también. Dios, queremos hacer parte de ese plan. Queremos hacer parte del plan de salvación de la humanidad. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para entender su palabra, para vencer los placeres de ese mundo, para no nos contaminarnos. No queremos contaminarnos con las cosas de ese mundo. Dios, ayúdanos a elegir una vida con propósito. Una vida con propósito según su voluntad, que podamos experimentar ese sobrenatural. Cuide de cada uno, de cada familia acá representada también, y ayúdanos a vivir esa vida plena, para que al fin de nuestra vida, a los 98 años, podamos mirar hacia atrás y decir, yo viví una vida plena, yo cumplí mi propósito. Así te pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén.